Hola, hola chicos, ¿cómo va? Tercero sexta de la especialidad automotores, Escuela Técnica 26, Confederación Suiza. Bueno, estamos acá nuevamente en este cuarto vídeo que subo a mi canal de YouTube, que corresponde a esta clase audiovisual que va a tratar sobre la hidrostática, ¿no? Bien, antes de empezar quiero decir tres cosas. Primero, vamos a organizar en algún momento, les voy a dar lógicamente la fecha y la hora con anticipación, vamos a organizar un Zoom, ¿no? Para que podamos vernos en tiempo real, haya un ida y vuelta, ¿no? Podamos aclarar dudas y fundamentalmente conectarnos, ¿no? Por lo menos de manera virtual, hasta que podamos hacerlo de manera presencial, ¿no? Porque evidentemente la escuela es presencial, la escuela es tradicional, es irreemplazable. Estamos haciendo estas cosas por fuerza mayor, ¿no? Obviamente por la situación de conocimiento público. Bien, por otro lado, por favor, entreguen el trabajo práctico asignado en fecha, en término, que era para el 10 del 9, ¿no? Cualquier duda, ya saben, me pueden consultar, me tienen que consultar, evidentemente. Y por otro lado, les voy a pedir un favor. Si ustedes conocen de algún compañero con problemas de conectividad o con otro tipo de problemas, por favor, háganmelo saber, porque conjuntamente con el profesor Galacho, que es nuestro coordinador, ¿no?, del departamento de automotores, vamos a tratar de, en fin, solucionar los problemas o ayudarlo en la medida de las posibilidades dentro de lo que nosotros podamos, ¿no? Bueno, bien, hechas estos comentarios, comenzamos justamente con la clase de hoy. Como dije, vamos a hablar hoy de hidrostática, porque ya terminamos, por lo menos por ahora, con la parte de electricidad. ¿Qué es la hidrostática? Bien, la hidrostática es una rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en reposo. Hidro significa líquido, estática en reposo, ¿no? Bien, antes que nada, tenemos que aclarar las propiedades o las características fundamentales de los líquidos, ¿no? Los líquidos, bueno, como todo fluido, ¿no?, tiene características propias. Se diferencia de los gases, que también son fluidos, porque los líquidos son fundamentalmente incompresibles, ¿no? Bueno, incompresibles en términos prácticos, porque en realidad, en rigor, todo se puede comprimir, pero en el mundo real, ¿no?, en la técnica, los tomamos como incompresibles por la magnitud de presiones que estamos o que vamos a manejar. O sea que entonces los líquidos tienen esa virtud, esa propiedad de ser incompresibles. Los líquidos tienen volumen propio, pero no forma propia, porque adoptan la forma del recipiente que los contiene, ¿no? Y vamos a ver después otras características fundamentales de los líquidos, como ser la transmisión de la presión. Y justamente, antes de empezar, ¿no?, a hablar específicamente de los líquidos, vamos a definir el concepto de presión. ¿Qué es presión? Bueno, ustedes ya sabían que era fuerza. Fuerza es todo aquello que modifica el estado de reposo, de movimiento de un cuerpo. La fuerza se representaba por medio de un vector, un elemento de representación geométrico, ¿no? Un segmento orientado, ¿no? Bien. Pero el tema es que esa fuerza, ¿no?, cualquier fuerza, siempre se ejerce o se aplica en una determinada superficie. Entonces, la relación entre la fuerza aplicada y la superficie donde actúa la fuerza, esa relación la llamamos presión. Yo acá, por medio de este dibujo que les hice, voy a definir ya matemáticamente este concepto de presión. Presión, como dijimos, es la relación entre fuerza y superficie. O sea, matemáticamente es el cociente entre la fuerza aplicada y la superficie donde actúa la fuerza respectiva. Obviamente tendremos dos unidades, una unidad de fuerza por un lado y una unidad de superficie por el otro. Por ejemplo, kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? ¿Se entiende eso? Bien. Vamos a hacer un ejemplo para que esto pueda conceptualizarse de manera correcta, para que puedan ustedes comprenderlo de manera correcta. Yo tengo una superficie, ¿no?, un rectángulo de 5 centímetros de lado, 5 por 5. O sea, como es un rectángulo, su superficie va a valer 25 centímetros cuadrados, porque ustedes sabían que la superficie de un rectángulo era lado por lado. 5 por 5 son 25 centímetros cuadrados, ¿no? Imagínense que en esta superficie
se aplica una fuerza de 50 kilogramos fuerza. Ustedes pueden imaginarse que yo tengo un prisma, ¿no?, que pesa 50 kilogramos fuerza, el peso es una fuerza, y la superficie de apoyo es justamente esta base, ¿no?, de 5 por 5 centímetros. Aplicamos el concepto de presión, entonces dividimos 50 kilogramos fuerza dividido 25 centímetros cuadrados, que es la superficie de apoyo donde se ejerce la fuerza o peso. Haciendo la operación, me da 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Y qué significa esto? Significa que por cada centímetro cuadrado se ejerce una fuerza de 2 kilos. Evidentemente, por cada centímetro cuadrado, ¿no?, de la superficie de apoyo, tengo ejercido una fuerza de 2 kilogramos fuerza. Y acá con esto se visualiza el concepto de presión. Un ejemplo a nivel conceptual, a nivel práctico. Ustedes muchas veces habrán pensado por qué un cuchillo, para que corte, tiene que estar afilado. Y por qué evidentemente no corta cuando está desafilado. Bueno, cuando un cuchillo se desafila, imagínense que mi lapicera es un cuchillo, cuando se desafila, aumenta la superficie. Al aumentar la superficie, se reduce la presión. Si vamos a la fórmula, presión fuerza sobre superficie, cuando aumento la superficie, se reduce la presión. Por ese motivo, el cuchillo no corta. Cuando yo lo afilo, reduzco la superficie y aumenta la presión, ¿no? Otro ejemplo, imagínense que yo tengo que construir una casa o un edificio en un terreno débil, ¿no?, en un terreno que puede ser comprimido fácilmente. Imagínense un terreno en una zona costera, ¿no?, donde los suelos son blandos, vamos a decir. En ese caso, la superficie de apoyo, o sea, la fundación de ese edificio o esa casa, tiene que ser muy grande, porque justamente cuando aumento la superficie, reduzco la presión e impido que el edificio o casa se hunda. ¿Se entiende eso? Otro ejemplo, cuando en un colectivo, por ejemplo, o en la calle, sin querer, una mujer, por ejemplo, con taco aguja nos pisa, nos va a doler mucho más que si nos pisara esa mujer, por ejemplo, con zapatilla, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el taco aguja termina en una superficie muy pequeña y cuando se reduce la superficie, ¿qué aumenta? La presión. Por eso, si esa persona me pisara a mí, esa mujer me pisara con una zapatilla, no me dolería, porque aumenta la superficie y se reduce la presión. ¿Se entiende? Bien, en la práctica tenemos otras unidades para expresar la presión y hay ciertas equivalencias. Yo ahora voy a decir 3 solamente. 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado corresponde a un bar y corresponde a una atmósfera técnica. Dije atmósfera técnica porque tenemos la atmósfera física que es 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. En la técnica usamos esta unidad. Hay otras unidades también, ¿no? Por ejemplo, el Pascal, que es Newton sobre metro cuadrado, tenemos la libra sobre pulgada cuadrada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por ahora vamos a mencionar estas 3 unidades con la equivalencia respectiva. Después vamos a ver más adelante otro tipo de unidades. Bien, hablamos entonces, volviendo al tema, de los líquidos. Y lógicamente nos vamos a remitir ahora de la presión, ¿no?, en los líquidos. Y antes que nada, para medir la presión en un líquido, se emplean elementos o dispositivos o instrumentos llamados manómetros. Hay varios tipos de manómetros. Vamos a ver nosotros ahora un manómetro de uso práctico en el taller, que es el llamado manómetro de Bourdon. Bueno, en este dibujo yo les muestro acá cómo es un manómetro Bourdon o manómetro mecánico de aguja. Esto es un manómetro que tiene el aspecto de un reloj porque tiene una aguja. ¿Cómo funciona? Bueno, internamente tiene una espiral de latón muy elástica, cerrada en este extremo y en el otro comunicado al tubo donde ingresa la presión del líquido. Imagínense que yo esto lo atornillo, porque generalmente acá tiene una rosca para poder ser atornillado, lo atornillo en una tubería donde circula un líquido con cierta presión, ¿no? Y yo quiero medir la presión de ese líquido. Bien, esta espiral, como dije, muy elástica, cuando recibe presión se abre, ¿sí?, o se deforma. En este caso se abre.
Cuando baja el nivel de presión se cierra. Funciona como esos viejos juguetes de carnaval que cuando uno soplaba se desenrollaban y cuando dejaba de soplar se volvían a enrollar, ¿no? Exactamente el mismo funcionamiento. ¿Qué sucede? Cuando aumenta la presión del líquido, esta espiral se abre y se abre, vamos a decir, en cierta magnitud. Y acá hay un pequeño mecanismo compuesto por un piñón, que es un engranaje pequeño, que engrana con una cremallera, y la cremallera es solidaria o está comunicada a la espiral por medio de un brazo. ¿Qué sucede? Cuando la espiral se abre, ¿no?, comunica su movimiento a la cremallera que al girar engrana con el piñón, gira el piñón y el eje de ese piñón, en el eje del piñón está montada una aguja, que es la aguja del instrumento. En consecuencia la aguja se mueve, ¿no?, y trabaja sobre una escala, ¿no?, graduada, calibrada en unidades de presión, por ejemplo la atmósfera, ¿no?, por ejemplo. Y yo de esa forma puedo medir la presión de ese fluido. Voy a repetir las partes. Tenemos la espiral elástica, llamada también espiral de Bourdon. Bourdon porque fue el técnico que lo ideó, ¿no?, que lo inventó. 2, tenemos la cremallera. 3, tenemos el piñón. 4, tenemos la aguja. Y 5, tenemos la escala. Lógicamente todo esto está montado en una caja hermética con un vidrio y escala, como si fuese un reloj, ¿no? Ustedes lo habrán visto en los compresores que tenemos en el taller, ¿no?, para medir la presión del aire comprimido en ese caso. Y, repito, se denomina manómetro de Bourdon o manómetro mecánico, ¿no?, de aguja. Algunos manómetros, esto es importante aclararlo, en su interior tienen un líquido que es glicerina. Y ustedes dirán, ¿para qué se lo llena de líquido? Bueno, ese líquido es para amortiguar, se llaman manómetros compensados, es para amortiguar las oscilaciones que pueda producir la espiral elástica. Porque, por ejemplo, si varía rápidamente la presión, hay fluctuaciones en la presión del fluido, lógicamente la espiral se va a cerrar y abrir, ¿no?, en forma rápida, ¿no?, o sea, va a oscilar. Para amortiguar esas oscilaciones, evitar que la aguja oscile, se lo llena con una cierta cantidad de ese líquido y el instrumento queda amortiguado. Bien, continuamos. Bueno, ya entramos en el concepto de presión de los líquidos y vamos a hablar de la presión hidrostática, porque esta rama de la física es la hidrostática, que estudia el comportamiento de los líquidos en condición de reposo, ¿no? Bueno, concepto de presión hidrostática. La presión hidrostática puede definirse de la siguiente manera. Todo cuerpo sumergido en un líquido, ¿no?, en el interior de un líquido, recibe presiones por parte de ese líquido en todas direcciones y sentidos que se compensan, que se anulan entre sí, ¿no?, que se equilibran entre sí. A todo ese conjunto de infinitas presiones que recibe ese cuerpo sumergido en ese líquido, ¿no?, a todo ese conjunto de presiones, lo llamo presión hidrostática. ¿Se entiende eso? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una tubería, ¿no?, por la cual circula un fluido, ¿no? De pronto cierro la válvula y el fluido ya no circula más dentro de la tubería, pero se mantiene dentro de la tubería a cierta presión. Ese fluido, ese líquido que está dentro de la tubería, ejerce presión contra las paredes internas de la tubería. Esa presión que ejerce el líquido contra las paredes de la tubería, contra las paredes internas de la tubería, es la presión hidrostática, ¿no? Otro concepto, otra forma de expresar este concepto de presión hidrostática. Si yo coloco el manómetro que vimos recién, el manómetro de Bourdon, puedo medir la presión hidrostática de ese líquido dentro de esa tubería, o sea, la presión que está ejerciendo ese líquido contra las paredes internas de la tubería. Bien, repito entonces, todo cuerpo sumergido en un líquido recibe presiones en todas direcciones y sentidos que se equilibran entre sí, y a todo ese conjunto de presiones lo denomino presión hidrostática, ¿sí? Ahora viene justamente la pregunta, ¿cómo puedo calcular yo el valor de la presión hidrostática? Bueno, en principio yo digo que la presión hidrostática de un cuerpo sumergido va a depender de dos factores, dos parámetros. Primero, la profundidad o la altura a la que se encuentre sumergido ese cuerpo con respecto al nivel del líquido, ¿sí?, a la superficie libre del líquido. Esta flechita es la cota de nivel, me indica que este es el nivel del líquido.
Entonces depende de la profundidad a la que se encuentre sumergido el cuerpo, con respecto al nivel del líquido. Y segundo, va a depender del peso específico del líquido. Y acá vamos a hacer una aclaración en cuanto a qué se entiende por peso específico. El peso específico de un líquido, P, es la relación entre el peso y el volumen de un líquido, que se mide en las unidades correspondientes. Por ejemplo, kilogramo fuerza sobre decímetro cúbico. Yo, por ejemplo, digo que el agua destilada tiene un peso específico de 1 kilogramo fuerza sobre decímetro cúbico. ¿Qué significa eso? Que un decímetro cúbico de agua destilada, ¿no? O sea, un cubo que tiene 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro de agua destilada, pesa 1 kilo. En cambio, el mercurio, por ejemplo, que es el único metal en estado líquido, a temperatura ambiente, tiene un peso específico de 13,6 kilogramos fuerza sobre decímetro cúbico. ¿Qué significa eso? Que un decímetro cúbico de mercurio pesa 13,6 kilogramos fuerza. O sea, es casi 13 veces más pesado que el agua destilada. El agua destilada, acuérdense que es el agua que no tiene sales, la que le colocamos a las baterías, ¿no? Bien. Aclarado el concepto de peso específico, para calcular el valor de la presión hidrostática, aplicamos esta fórmula, muy simple. Multiplicamos directamente el peso específico del líquido en el cual sumergía el cuerpo por la altura, ¿no?, o profundidad a la que se encuentra sumergido ese cuerpo con respecto al nivel del líquido. Aquí hay que tener en cuenta las unidades. El peso específico dijimos que puede estar en kilogramos fuerza sobre centímetro cúbico, ¿no? Yo acá dije decímetros cúbicos, acá lo paso a centímetros cúbicos, ¿no? Y la altura en centímetros lineales. Simplificando, se va el cubo, se va el centímetro lineal y me queda centímetros cuadrados. Entonces fíjense que me queda unidad de presión, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y de esta forma yo puedo calcular la presión hidrostática que va a soportar ese cuerpo, simplemente multiplicando, como dije, el peso específico del líquido y la altura o profundidad a la que se encuentra sumergido el cuerpo con respecto al nivel libre o la superficie libre del líquido. Chicos, yo siempre digo lo mismo. La posibilidad que tiene, ¿no?, este sistema de grabar las clases audiovisuales en vídeos subidos a mi canal de YouTube es que ustedes estas clases las pueden ver todas las veces que quieran. La pueden parar, pueden retroceder, ¿no? Y ahí la importancia de todo esto, a diferencia de la videoconferencia, ¿no?, que es en tiempo real, que si bien tiene su importancia y la vamos a hacer, esto tiene la ventaja de que es un archivo de audio, videos, ¿no? Video y audio. Por ese motivo yo les pido que vean muchas veces estas clases. Las pueden retroceder, pueden parar, ¿no?, para aclarar dudas, ¿no?, porque todo queda justamente en ese archivo de video. Bien, continuamos. Bueno, para terminar ya con esta clase audiovisual, con este vídeo, vamos a ver por último el principio de Pascal. Esto va a ser la base, el soporte para la próxima clase, para el próximo vídeo, donde vamos a ver la aplicación técnica de fundamental importancia para nuestro ámbito, que es el ámbito automotriz, que es el freno automotriz, no el freno hidráulico de un vehículo, ¿no? Porque evidentemente la técnica, ¿no?, la tecnología se basa siempre en un fundamento físico, ¿no? La física es el soporte de la tecnología, ¿no? La tecnología es la ciencia aplicada en busca de fines prácticos. Bien, principio de Pascal. Dijimos que los líquidos tenían la virtud de ser incompresibles, de tener volumen propio, pero no forma, porque adoptan la forma del recipiente que los contiene. Pero los líquidos también tienen otra propiedad, otra virtud, que es la de poder transmitir la presión sin modificarla. Es decir, que un líquido puede transmitir una presión sin subirla ni bajarla, sin modificarla, ¿no? O sea, que la magnitud o el grandor de la presión que transmite el líquido se mantiene constante. Y esto se conoce con el nombre de principio de Pascal, que enunciado, ¿no?, de una manera más completa podemos decir que la presión ejercida en cualquier punto de una masa líquida se transmite con la misma intensidad en todas las direcciones y sentidos. Es decir, que los líquidos transmiten la presión sin modificar. ¿Cómo podemos demostrar esto experimentalmente? Muy sencillo. Mediante la llamada esfera de Pascal. ¿Qué es la esfera de Pascal? Es una esfera, ¿no?, realmente de vidrio o de cualquier material, que tiene orificios del mismo diámetro, eso es importante, agujeros o taladros del mismo diámetro, ¿no? Adosado a esa esfera se encuentra un cilindro dentro del cual hay un pistón o émbolo, ¿no?
se llena de líquido, agua, y al aplicar una fuerza al pistón o émbolo, que está dentro del cilindro, este es el cilindro, ¿no? Se desplaza y como los líquidos son incompresibles, obviamente va a salir el líquido disparado en forma de chorros por los orificios de igual diámetro. Y yo voy a comprobar que los chorros de salida, ¿no? Los chorros de líquido, ¿no? Que salen por los orificios, son de la misma longitud. Llego a la conclusión de que la presión en cada punto, en cada orificio taladro, es la misma. ¿Sí? Y de esta forma puedo comprobar experimentalmente que los líquidos transmiten la presión sin modificarla. Es decir, que la presión que tengo en cada punto o orificio de salida es la misma. Esto, repito, es de capital importancia, este principio, ¿no? Para explicar o para construir el freno hidráulico de uso automotriz, que es lo que vamos a ver en el próximo vídeo. Bueno, chicos, entonces, como siempre les digo, gracias por estar y repasen estas clases. Nos vemos.